Ella es mi Tatiana, ella es mi Daisy. Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a estar hablando de Daisy, el nuevo álbum de Rusowski. Rusowski es Ruslan Mediavilla, nacido en Valladolid, España, y desde el 2019 viene publicando música bajo este nombre, y realmente después de pandemia, los últimos 5 años ha sido considerado como uno de los principales referentes y agitadores de la escena de pop alternativo española, produciendo para artistas como De La Fuente, Zetangana, Ralphie Judeline, Tristán Dromi, Dinamarca, Latin Mafia y un largo etcétera, con un sonido que bebe tanto del pop como del alternativo como del reggaetón y la música urbana, con beats que son muy minimalistas, voces llenas de reverberación y bastante etéreas, melodías súper pegajosas, casi hasta tiernas incluso por momentos, y unas influencias que en ocasiones se sienten muy claras. Tyler, The Creator, Frank Ocean, Pharrell Williams, Timbaland. Y estas influencias no solo se limitan a lo musical. Junto a Ralphie, Tristán, Dromi y Mori tienen un super grupo llamado Rusia IDK, que definitivamente recuerda a vainas tipo Odd Future o Brockhampton, y con los cuales ha logrado generar como esta suerte de fuerza centrífuga, atrapando la atención de una gran masa de público en España, Europa y Latinoamérica. Y hasta la fecha realmente nunca habíamos tenido un álbum entero, una colección de canciones completa de Rusowski como productor, como artista. Todo hasta la fecha habían sido colaboraciones o producciones para otros artistas. Entonces, también por eso el hype y la expectativa que se ha generado alrededor de Daisy. Y no es por ir en contra del hype y de la opinión popular, pero a mí no me gustó esta vaina. Y mi opinión de este disco podría basarse en dos oraciones concisas y creo que no dejan margen a la duda. La primera es que siento que Rusowski es un gran productor, pero un pésimo compositor, y que este álbum es definitivamente un síntoma de la época y marca lo que puede ser un pivote y un cambio de dirección en la música pop iberoamericana. Daisy abre con Kinky Figaro, una canción que sí me gustó, que tiene una introducción con unos arreglos de cuerdas como súper épicos, que incluso me recuerda a alguna canción o algún momento de alguna película de Disney o Pixar. Creo que es de Toy Story, la que dice "Cuando ella me amaba". Me sentía tan feliz. Y luego interrumpe con mucha fuerza con un beat súper pesado y distorsionado que me recuerda inmediatamente a esa época como 2012, 2013, cuando el trap empezó a llegar como a los productores de música electrónica y se empezó a experimentar el beat de trap como ya desde la exploración de sonidos. Productores como Tonight, Loonies, Hudson Mohawk, Bauer, Just Blaze. Tiene exactamente esa misma vibra y me encanta. Continúan los momentos geniales con la canción Johnny Glamour junto a las Ketchup, aunque realmente no es que sea un featuring, sino que pues es un sample, solo que figura como un featuring, y que ha sido una de las canciones más destacadas de este álbum y en este momento una de las más virales, y con justa razón. El beat, los drums y las baterías son fuertes, incisivos y tienen mucho groove, una combinación como entre algo que pudo haber hecho Timbaland, pero con un swing medio como de bossa y música brasilera, que además se termina de complementar con un piano cruzado y con el sample de las Ketchup que le da mucha personalidad y actitud a esta canción, Chupito viene, chupito que viene y va. logrando hacer como este himno brasilero, flamenco, pop, español increíble. Pero aún así, desde acá ya es donde yo empiezo a ver los problemas que tiene Rusowski como productor, compositor. Y es que si bien desde el lado de la producción es una propuesta muy interesante, del lado de la composición no pasa absolutamente nada. La canción parece como si no terminara de empezar, y con esa misma sensación de que no empieza nunca, se acaba, y lo que escuchamos durante 2-3 minutos que dura el tema es básicamente un loop de ideas, un par de compases repetido durante ese tiempo, sin ningún desarrollo aparente, sin ningún clímax y sin ninguna estructura muy clara.
Lo mismo pasa con Sofía, donde nuevamente la melodía y el hook es muy chévere. Lo que me encantaría poderte darte un beso, que estés conmigo ahora. Pero también son 2 minutos de un arpegio, de un sintetizador eterno y no hay absolutamente ningún desarrollo de canción en lo absoluto. Y esto me molesta particularmente en canciones como Baby Romeo junto a Ralphie Cho, porque los arreglos de guitarra son súper chéveres, la melodía es muy pegajosa. Ah, esa niña que es lo que tiene. De verdad que la tengo en la cabeza grabada toda esta semana. Se siente como correr en un campo de girasoles totalmente enamorado, pero nuevamente la canción no termina de empezar, no hay un coro o estrofa o hook aparente más que esta melodía que se repite y que casi que parece como si estuvieran improvisando sobre el beat, y de repente la canción se acaba. Otros momentos geniales llegan en canciones como Malibu, donde se ve además el estilo que busca Rusowski como productor y del cual siento que tiene mucho potencial por desarrollar, y es como volver súper minimalista y esquelético estilos y ritmos de canciones que pueden sonar a un nivel mainstream. En este caso es como una suerte de merengue minimalista, muy similar a Neo Roneo junto a Latin Mafia, donde es básicamente como si hubiera cogido un merengue y lo hubiera desnudado y deconstruido a sus mínimos elementos y solo dejando la espina dorsal de un poquitico del groove, un poquitico del beat y un poquitico del piano, y con eso le bastó para construir un beat y que sonara igual a un merengue, cosa que me parece increíble y aplaudo mucho este estilo de producción, además de lograr este hook súper viral de Ella es mi Tatiana, ella es mi Daisy. pero que nuevamente, más allá de tener esa pequeña captura de pantalla, esos 15 segundos que se puedan usar para un TikTok, esa Polaroid graciosa y ese meme, no pasa absolutamente nada. La canción empieza a medias y termina sin que uno se dé cuenta. Similar a Kinky Figaro está la canción Suk junto a la Zoe, que me parece muy chévere y me gustaría más escuchar como de ese sonido más agresivo y como de trap súper sucio de Rusowski, y creo que la Zoe también le añade mucha personalidad y un poquito más de estructura a la canción. Pero el resto de canciones de las cuales no he hablado, realmente no sabría muy bien qué decir al respecto. Pink más Pink, además de ser una obvia referencia a Pink plus White de Frank Ocean, no pasa mucho. For Daisy, de verdad, ya he escuchado este disco como 5 veces y no me acuerdo esa canción de qué iba. Es totalmente olvidable. Liar junto a Kevin Abstract tampoco ofrece mucho. Y las canciones Project Tu Culo y 99%, que son con las que cierran, aquí es donde más siento yo que se nota la falta de sentido de compositor que tiene Rusowski, porque son como estas piezas medio de ambient, súper dilatadas, como súper llenas de eco y reverberación y con algunas melodías interesantes aquí y allá, pero que son tan tremendamente aburridas que por más de que cada una dure 2-3 minutos, se sienten como de media hora. O sea, yo escucho Project Tu Culo, Echo o 99% y de verdad siento como si llevara 2 horas enteras encerradas en el cuarto de un productor viéndolo repetir el mismo loop de 4 compases una y otra y otra y otra y otra vez. Y uno simplemente tiene que estar ahí como aguantándose esa vaina porque es el pana de uno y el amigo de uno. Y uno tiene que decirle, uy perro, ese tema está increíble, severo, la buena, pero es tremendamente desesperante. Ahora, volviendo a mi tesis inicial, Rusowski es un gran productor. Los timbres de sonido que escogen son muy acertados, sea los drums súper sucios contratados con sintetizadores mucho más cristalinos y arpegiados y como pristinos. Me encanta que su estilo de orquestar las pistas sea minimalista. Lo que hizo con Kinky Figaro, con Johnny Glamour, con Malibu, me parece espectacular que pueda desnudar las canciones a tal punto que se sientan 4 elementos y con esos 4 elementos logre igual sostener un beat y sostener una canción. Pero como songwriter,
como compositor, sí siento que todavía le falta mucho por explorar y mucho por aprender y por construir. Las canciones de Daisy, e incluso escuchando ya en contexto más canciones las cuales él ha producido, todas se sienten que no terminan de empezar, no llegan a ningún lugar, no te cuentan una historia, una narrativa en su progresión y en sus melodías, y no saben tampoco cómo acabarse. Y acá es donde yo lo ato a mi último argumento y conclusión, y es que esto se siente como un síntoma de la época. Es decir, vivimos en una época donde TikTok y Reels e Instagram y lo que sea aplaude y premia y viraliza fragmentos cortos de 15 segundos de canciones viejas o nuevas que sean fáciles de compartir y fáciles de replicar, y que eso está generando además una escucha pasiva en el oyente. El oyente le interesa ese pedacito de canción y poder familiarizarse de una forma audiovisual y con sus anécdotas de vida con ese fragmento, pero la gran mayoría de las veces no se preocupa por entender ese fragmento, cómo funciona dentro del contexto de una canción. Y si no se entiende cómo funciona un pequeño fragmento dentro del contexto de una canción, pues va a ser igualmente muy difícil que los nuevos productores y los nuevos artistas entiendan cómo se debería contextualizar estos pequeños fragmentos y estas pequeñas melodías en una composición un poco más amplia. Hay casos increíbles de música rápida, fácil, tiktokera, Gen Z, que me encanta, me gusta y aplaudo, como los casos de Vivitrix o Pink Panthers. Logran el cometido y logran ser tanto propositivas como amigables con la tendencia. Pero en el caso de Daisy y de Rusowski siento que es muy propositivo desde el lado de la producción, pero sí siento que me emociona más el potencial que puede llegar a tener como compositor a que el que está teniendo en este momento. Siendo así, para mí este disco oscila entre un 4 y un 5. Cuénteme, ¿le gustó o no le gustó Rusowski, Daisy? Dele like, suscríbase y si no comenta es tombo. Chao.